Bueno, como dijo Agustín, señor coordinador, hoy vamos a ver un poco, repasar un poco de lo de parametrización, ¿sí? Yo hice algún rejunte de algunos ejemplos y los vamos a ir viendo para entender un poco lo que es parametrización, ¿sí? Bien, vamos a compartir pantalla. Entonces, vamos a empezar por parametrización de una curva, ¿sí? La parametrización de una curva, en cualquier espacio, ¿sí? Está dependiendo de un solo parámetro, ¿sí? Esa es la ventaja de una curva. Cuando una función depende de un solo parámetro, entonces eso lo podemos definir como una curva, ¿sí? Entonces, una parametrización de una curva, como dice ahí, va a ser una función c que va a ir de un intervalo a Rn, ¿sí? R puede ser R2, R3, R4, ¿sí? Lo que quieran. ¿Y cómo se obtiene? ¿Sí? Al variar el parámetro t, que pertenece ahí, vamos a obtener los diferentes puntos de la curva, ¿sí? Entonces, ¿sí? Una interpretación física, como habíamos visto al principio del año, es que el parámetro t describe el tiempo, ¿sí? Pero como vimos, esto no es necesario, ¿sí? No necesariamente describe un tiempo, sino que me describe la posición de en un momento de la curva, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo más sencillo. Si yo tuviera la curva y igual a 2, ¿sí? En R2. Entonces, todos los puntos de la curva son X2, ¿sí? Bien, entonces, ¿sí? Yo podría parametrizar la curva, ¿sí? Con una función que va a ir de R en R2 de la siguiente forma. S1 de X va a ser igual a X2, ¿sí? O sea, voy de una variable que me representa, cada valor de la variable me representa un punto dentro de la curva, ¿sí? Bien, vamos a ir un poquito más general, ¿sí? Ahora vamos a ir a R3, ¿sí? En R3, por ejemplo, la intersección de dos planos. La intersección de dos planos, ¿qué me puede dar? Me puede dar, si yo intersecto dos hojas o dos láminas de acero, ¿sí? Lo que nos va a dar es una línea, o sea, una recta, o no se van a cortar, si no se cortan nunca, entonces no nos va a dar nada, ¿sí? O nos da una recta o no nos da nada. Pero bien, como le decía, ¿sí? Esa recta me tiene que depender de un solo parámetro, ¿sí? Vamos a ver cómo obtenemos ese solo parámetro, ¿sí? Entonces, si es la intersección de esos dos planos, ¿sí? Yo puedo plantear la intersección de esos planos, y acá, por ejemplo, en el plano 2, si despejo el y, me queda que y es igual a 2 menos x, ¿sí? Ahora, si ese valor lo reemplazo en el plano 1, me quedaría 3x menos 2 menos x más z. Menos z igual a 1. ¿Sí? Bien. Entonces, si yo desarrollo un poquito más, me quedaría que z es igual a 4x menos 3. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá X va a tomar un valor cualquiera. Y Z van a depender del X, ¿sí? Entonces voy a poder escribir toda la curva, ¿sí? En función de mi valor X, ¿sí? Muy bien.
Entonces yo voy a tener que los puntos, ¿sí?, de la curva van a ser tales que X va a ser cualquier valor, ¿sí? Y va a ser en función del X, va a ser 2 menos X. Y Z va a ser 4X menos 3. ¿Sí? Con lo cual, ¿sí?, todos los puntos de la curva van a ser de esta forma. X, 2 menos X, 4X menos 3, ¿sí?, que yo trabajándolo un poquito, ¿sí?, vamos a separar los términos que no tienen X y los términos que tienen X. Yo puedo escribirlo como una suma de vectores, ¿sí? Puedo escribirlo como 0 más, 0, 2, menos 3, el vector 0, 2, menos 3, más el vector X, menos X, 4X, ¿sí? Con lo cual, ahí en esto lo puedo sacar el X para afuera, ¿sí? Y me queda la ecuación paramétrica que habíamos definido en un principio, ¿sí?, de una recta, ¿sí? ¿Se acuerdan la ecuación paramétrica de una recta? Que lo trabajamos también en las prácticas, ¿sí? Era el vector inicial más el escalar, un escalar, por la resta del vector inicial, del vector final, menos el vector inicial, ¿sí? Bueno, acá es como estaríamos definiéndolo en general, ¿sí? No tenemos un vector final, ¿sí? Ni tampoco un inicial. Sí, podríamos tomar el inicial de pero podríamos ir para adelante y para atrás, ¿sí? Muy bien. ¿Qué es lo que dice acá? Que C2 es la recta que tiene vector dirección 1, menos 1, 4, y que pasa por el punto 0, 2, menos 3. ¿Sí? Entonces, ¿sí?, yo puedo escribir a la parametrización de esa recta, ¿sí?, la puedo escribir de esta forma, o la puedo escribir de esta que tengo acá al principio. Son equivalentes, ¿sí? Son equivalentes. ¿Sí? Entonces, fíjense, bueno, acá está la gráfica, ¿sí? Entonces tengo la intersección de estos dos planos, ¿sí? Y la parametrización de esa C2 es esta recta, ¿sí?, que está parametrizada por esta función, o si quieren, esta otra, ¿sí? Pero es importante entender que una curva está parametrizada con una sola variable, ¿sí? Eso es lo importante. Bien. Otra de las cosas que también vimos, que ya trabajamos mucho, es las coordenadas polares, ¿sí? Fíjense, si tenemos esta curva, ¿sí?, que acá tenemos x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿sí? Entonces, acá esto lo podemos representar en coordenadas polares, que ya lo vimos, ¿sí?, como el x lo puedo representar como coseno de t y el y lo puedo representar como seno de t. Entonces, la curva en este caso va a ser C3, va a estar en función de t, ¿sí? Y en este caso va a ser coseno de t, seno de t, ¿sí? O sea, la primera coordenada va a ser coseno de t y la segunda coordenada va a ser seno de t, ¿sí? Muy bien. Vamos a seguir, ¿sí?, con, por ejemplo, vamos a cambiar un poquito más con una elipse, ¿sí? Una elipse es de la forma de, por ejemplo, una elipse con eje principal 9 y 3 y eje secundario 2, ¿sí? Entonces, de acá, ¿sí?, fijémonos en esta ecuación, si yo acá esto llamaría x' y esto lo llamaría y', tendría una circunferencia, ¿sí? Porque tendría x' al cuadrado, ¿sí?, más y' al cuadrado igual a 1, ¿sí? Entonces sería una circunferencia de radio 1 en este caso.
Entonces, fíjense acá que es lo que escribo acá. Si yo tomaría x sobre 3 como x' e y sobre 3 como y', ¿sí? Eso me describe una circunferencia de radio 1. ¿Sí? Entonces, para hallar la ecuación paramétrica de la elipse, ¿sí? Vemos esa condición, ¿sí? Que un punto pertenece a la elipse si solo si ese punto dividido 3, el x de ese punto dividido 3 y el y de ese punto dividido 2 pertenece a la circunferencia de radio 1. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decir acá, como yo ya tengo parametrizada la circunferencia de radio 1, ¿sí? Estoy diciendo que x sobre 3 es coseno de t, e y sobre 3, e y sobre 2 es seno de t, ¿sí? Con t variando entre 0 y 2pi. Bien, ahora si despejamos x y el y, me queda que el x es igual a 3 coseno de t y el y es igual a 2 seno de t, ¿sí? Entonces, una ecuación paramétrica de la elipse, en este caso, es 3 coseno de t y el y es 2 seno de t. ¿Sí? Ahora vamos a complicarlo un poquito más. Fijémonos en esta ecuación. ¿Sí? Esta también es una elipse, ¿sí? De radio mayor 3 y radio menor 2, o eje mayor principal 3 y eje secundario 2. ¿Sí? Bien, entonces, si hacemos la misma idea, ¿sí? Fíjense que si esto llamaría x' y esto lo llamaría y', entonces estaría diciendo que x' al cuadrado más y' al cuadrado es igual a 1, que es la ecuación de una circunferencia. ¿Sí? Entonces, estaríamos diciendo, de vuelta acá, que x sobre 2 sobre 3 es igual a coseno de t, e y más 3 sobre 2 es igual a seno de t. Y acá, despejando el x y despejando el y, vamos a obtener la forma paramétrica de cuánto vale x y cuánto vale y. ¿Sí? Que en este caso va a ser x va a ser 3 coseno de t más 2 y el y va a ser 2 seno de t menos 3. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Acá está la referencia, si yo tengo la elipse acá, esto es equivalente a que este punto pertenezca a la circunferencia de radio 1, ¿sí? Y entonces, como le decía, la curva va a ser 3 coseno de t más 2, y el y va a ser 2 seno de t menos 3. ¿Sí? Y por último, si nosotros tenemos una función dada así, ¿sí? Que f de AB en R, que la gráfica es esta, ¿sí? Entonces, yo puedo poner esta misma función, me dice la ecuación paramétrica de la función. ¿Sí? ¿Cómo es la ecuación paramétrica de la función en este caso? Y van a ser todos los puntos t, f de t. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿sí? La curva, la ecuación paramétrica C de t va a ser t, f de t. ¿Sí? Entonces, estoy describiendo el valor de x y el valor de y. ¿Sí? O sea, estoy descubriendo los puntos de valor de x y el valor de y de la curva. ¿Sí? Bien. Pero bien, vamos a seguir un poco con coordenadas polares, que es lo que más trabajamos, ¿sí? Coordenadas polares y coordenadas cilíndricas, que es lo mismo, pero en 3 dimensiones, ¿sí? Coordenadas cilíndricas es las coordenadas polares más una tercera variable, que es la variable z. Bien, entonces, supongamos que tenemos la curva esta, r igual a θ, ¿sí? Entonces, como sabemos que
R tiene que ser mayor que 0, ¿sí? Entonces, al θ lo vamos a tomar que sea mayor que 0. ¿Sí? Si no, no tiene sentido. No tiene sentido cómo lo definimos nosotros. ¿Sí? Nosotros lo definimos como que R era mayor que 0. ¿Sí? Entonces, si nosotros tratamos de graficarlo, esto nos da tipo una curva tipo caracol, ¿sí? Como la vemos acá. ¿Sí? Y entonces la parametrización de esto, ¿cómo va a ser? Si yo lo pongo en coordenadas polares, entonces estoy diciendo que R es igual a θ, ¿sí? En coordenadas polares tengo dos variables, R y θ. Si yo quiero describir una curva, de vuelta, tengo que llevarlo todo a que me dependa de una sola variable, ¿sí? Que acá lo estoy haciendo. Si pongo R igual a θ, entonces en coordenadas polares, la curva esta va a estar dada por θ, coseno de θ, seno de θ. ¿Sí? Entonces todos los puntos de la curva esta van a ser θ, coseno de θ y θ, seno de θ. ¿Sí? Y de vuelta con θ variando entre mayor que 0. ¿Sí? Puede ir desde 0 hasta más infinito. ¿Sí? O lo puedo escribir en forma en variable t, como t coseno de t seno de t. ¿Sí? O sea, θ, t es un nombre, ¿no? Bien. Entonces, vamos a ver una de las cosas que también vimos en la práctica, ¿sí? Que es muy parecido a esto, pero le agregamos una tercera variable que es en 3 dimensiones. ¿Sí? Si nosotros tenemos la curva esta, ¿sí? La vamos a tener al revés, ahora tenemos la ecuación paramétrica, ¿sí? 3 coseno de t, 3 seno de t y t, ¿sí? Entonces lo que estoy diciendo que x de t, ¿sí? Es, en este caso, acá falta el 3, es 3 coseno de t, ¿sí? El I es 3 seno de t y Z es t. ¿Sí? Entonces, en esta ecuación, esta cuestión haría que esto sea x cuadrado de t más y cuadrado de t, esto sea igual a 9. ¿Sí? Como dice acá. ¿Sí? Acá dice bien. Bien. Entonces, la figura que pusimos ahí es lo que se llama una hélice, que también lo vimos hace la clase pasada, no sé si la clase pasada, ¿no? O la anterior, ¿sí? Entre las dos anteriores vimos la ecuación de la hélice que describe, ¿sí? Como una escalera caracol. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Si yo quiero ver, ¿sí? Cómo va, de dónde, cuáles son los parámetros que varía en el piso, ¿sí? Yo podría hacer la proyección en el plano XY, ¿sí? Y eso me da una circunferencia de radio 9, ¿sí? Y la circunferencia, o sea, perdón, de radio 3, radio 9 es el radio al cuadrado, ¿sí? Entonces es una circunferencia de radio 3 centrada en el origen, ¿sí? Y entonces, ¿sí? La ecuación de la circunferencia de abajo, ¿sí? La puedo escribir como, de vuelta, 3 coseno de t, 3 seno de t, 0. ¿Sí? Otra de las condiciones que también vamos a ver, ¿sí?
es eso, ¿sí? Que justamente tengamos una curva en el plano XY, ¿sí? Una curva plana, y la llevemos a qué es lo que vale dentro de una superficie, ¿sí? Y eso me va a dar una curva de R3, ¿sí? Entonces vamos a suponer que tengamos una curva en el piso, en el plano XY, ¿sí? Entonces, la curva, por ejemplo, en este caso, está dada por T seno de T, ¿sí? Es una curva, pero puede ser cualquiera, ¿sí? Una curva plana en el piso, ¿sí? Entonces, y tenemos la superficie, ¿sí? Acá la superficie está dado por dos variables, ¿sí? Una curva está por una variable. Una superficie está dada por dos variables y el volumen está dado por tres variables, ¿sí? Bien. Entonces, lo que queremos hacer es hallar la parametrización de la curva obtenida al subir la curva a la superficie, ¿sí? En otra cosa, fíjense acá en el gráfico, yo tengo una superficie en el plano, ¿sí? Y lo que buscamos es subir esa curva plana al plano, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a tener es, primero, voy a tener una parametrización de esa curva plana, que nosotros ya la habíamos definido, por ejemplo, acá era t seno de t, ¿sí? De vuelta, esa curva plana está representada solamente por una variable, ¿sí? Y eso para llevarla arriba, ¿sí? Para llevarla arriba a la superficie, tengo que hacer que siga dependiendo de t, ¿sí? La tercera coordenada, o sea, la coordenada de altura z siga dependiendo de t, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? Pues bien, nosotros tenemos la parametrización de la curva plana, que va a ser t seno de t, ¿sí? Y tenemos la forma de la superficie, que es f de xy igual a 4x cuadrado menos 3xy menos 2y al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago que mi variable z dependa de t? Y bueno, reemplazo los valores de la curva en el f, ¿sí? Entonces, reemplazo lo que vale X en función de t y lo que vale Y en función de t, ¿sí? Entonces, si yo reemplazo acá, fíjense, me quedaría 4t cuadrado menos 3t seno de t menos 2 seno de t al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿sí? Lo que tenemos acá, como le decía, ¿sí? Es aplicar la función en los puntos de la curva plana, entonces nos va a quedar t seno de t y la tercera coordenada va a ser f de t seno de t, ¿sí? Bien. ¿Se entiende hasta ahora lo que es una curva parametrizada? ¿Sí? Entonces acá jugamos, ¿sí? Con varias cosas. Primero definimos una curva, cómo parametrizar una curva plana, ¿sí? Después vimos cómo parametrizar una curva en tres dimensiones, o sea, en el espacio, ¿sí? Ya sea por intersección de superficies. Acá solamente vimos la intersección de dos planos, ¿sí? Pero generalmente también en la práctica vamos a ver, qué sé yo, intersecciones de un cilindro con una esfera, ¿sí? Eso me va a dar una circunferencia en algún lado del espacio, ¿sí? Volando por ahí, ¿sí? O por ahí, qué sé yo, la intersección de un cilindro con un plano, ¿sí? Que eso me va a dar como una elipse según cómo está el plano inclinado, ¿sí? Me puede dar una elipse, ¿sí? O el cono con un plano, o el cono con una esfera, etcétera, ¿sí?
Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero vemos la intersección, cómo se representa la intersección, ¿sí? Esa intersección la podemos proyectar en el plano XY, parametrizamos esa curva plana, ¿sí? Y después la subimos con el valor de f de f de la intersección, ¿sí? O sea, ahí vamos a poder despejar, por ejemplo, una variable z, o sea, z nos va a quedar en función de x e y, o, ¿sí? Y ahí vamos a poder describir, ¿sí? La curva. Bien, pasemos entonces ahora a parametrización de superficies, ¿sí? La parametrización de superficies es lo mismo, ¿sí? Pero ahora en vez de tener una variable vamos a tener dos variables, ¿sí? Repito, cuando tengamos que parametrizar una curva, tiene que depender de una sola variable. Una superficie, dos variables, y el volumen, tres variables, ¿sí? Entonces, bien, entonces, supongamos que tenemos la parametrización de una superficie, ¿sí? La gráfica, ¿sí? Va a ser en R3, ¿sí? Una superficie, la gráfica va a estar en R3. Entonces, vamos a tener, para todo punto X, Y, vamos a tener la, la superficie va a ser XY, F de XY, ¿sí? Con suerte. Bien, que es lo que generalmente trabajamos, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos así, vamos a poder definir la parametrización de esa forma, ¿sí? La parametrización va a ser la primera coordenada X, la segunda coordenada Y, y la tercera coordenada va a ser Z, que va a estar dependiendo de X y Y, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces, ¿sí? Como hacemos en coordenadas cilíndricas o esféricas, ¿sí? Tenemos que generalmente nos va a quedar que, por ejemplo, X va a ser R coseno de tita, ¿sí? Y va a ser R seno de tita, y Z va a ser una función del X e Y, ¿sí? Y entonces ahí, fíjense, nuestras variables que vamos a mover van a ser R y tita, no van a ser X e Y, ¿sí? Y en ese caso, fíjense que la parametrización, ¿sí? De la superficie, X no me va a quedar X así solo, me va a quedar R coseno tita. El Y me va a quedar R seno tita, y el Z, que va a ser una función de X e Y, me va a quedar en función de R y tita, ¿sí? En ese caso, me va a quedar que el X va a ser función de R y tita, el Y va a ser función de R y tita, y el Z también va a ser función de R y tita, ¿sí? Entonces, vamos a ver ejemplos de esto, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos la esfera, ¿sí? Que ya lo vimos. Entonces acá, alguna es constante, ¿sí? Acá, en la esfera, es el radio constante, ¿sí? El radio es constante, ¿sí? Entonces, nosotros podemos describir a la esfera, ¿sí? Como X, Y, Z, ¿sí? Tales que el X sea R coseno de alfa seno de tita. Bueno, acá lo llamó al revés, ¿sí? R e Y va a ser R seno de alfa seno de tita, y el Z va a ser R coseno de tita, ¿sí? Repito, estos nombres son nombres, ¿sí? Yo acá podría poner, en vez de alfa, podría poner tita, y en vez de tita podría poner phi, ¿sí? Que es la parametrización que nosotros conocemos como coordenadas esféricas, ¿sí? Y acá el R es constante, ¿sí? Porque ustedes me pueden decir, bueno, pero la parametrizaciones esféricas tiene tres variables. No, hago una constante, ¿sí? Que en este caso es el R, ¿sí?
Bien. Y entonces acá el alfa va a variar entre 0 y 2pi, ¿sí? Y el tita, en este caso, va a variar entre 0 y pi. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a describir de vuelta ahora como hicimos, pero la elipsoide. ¿Sí? La elipsoide, ¿sí? Tiene esta ecuación, ¿sí? Que acuérdense que era como una pelota de rugby. Y hacemos el mismo procedimiento que hicimos en la elipse de 2 dimensiones, ¿sí? Entonces, si yo llamaría esto a x', esto y', y esto z', estoy diciendo que eso es la ecuación de una esfera de radio 1, ¿sí? Entonces, lo que estoy diciendo, ¿sí? Estoy diciendo que x sobre a, ¿sí? Es igual a, es coseno de alfa, seno de tita, y sobre b es igual a seno de alfa, seno de tita, y z sobre c es igual a coseno de tita, ¿sí? Entonces, si yo despejo el x, el y y el z, me quedaría que la ecuación paramétrica de la elipsoide sería en este caso a coseno de alfa, seno de tita, b seno de alfa, seno de tita, y c coseno de tita, ¿sí? Repito, estos son nombres, ¿sí? En realidad tendríamos que poner puesto a coseno de tita, seno de phi, b seno de tita, seno de phi, y c coseno de phi, ¿sí? Eso en coordenadas esféricas. Entonces, acá describimos, ¿sí? Una elipsoide en coordenadas esféricas. Fíjense que, de vuelta, hay dos variables que estamos moviendo. Es en este caso, el alfa y el tita, ¿sí? Bien. Se me fue. Bien. Entonces, ¿sí? El cilindro, ¿sí? El cilindro, acá la constante, esto lo podemos describir en coordenadas cilíndricas, ¿sí? Y ¿cuál es de las coordenadas cilíndricas la que se mantiene constante? Es el radio, ¿sí? El R. Entonces, acá las coordenadas van a ser, por ejemplo, en el piso, ¿sí? Va a ser R coseno de t, R seno de t y 0, ¿sí? Ahora vamos a practicar. Yo llevo a la curva al piso. Y si yo la proyecto, ¿sí? Y acá me es independiente la altura, ¿sí? Entonces, la ecuación paramétrica del cilindro, en este caso es R coseno de t, R seno de t y z, ¿sí? Fíjense que la ecuación de la curva en el piso, de vuelta, es una curva, tiene que depender de una sola variable, va a ser R coseno de t, R seno de t. Es el t el que está variando, ¿sí? El R era fijo. Bien. Bien. Después, el cilindro parabólico, ¿sí? Que es una parábola, ¿sí? Entonces, fíjense, acá yo podría despejar yo puedo despejar el X, no, el Z, perdón, o el X. No, acá despejo el X, entonces me quedaría que X es igual a Z al cuadrado, ¿sí? Entonces, de vuelta, yo tengo que Z al cuadrado, sí. ¿Sí? Y el I puede ser cualquiera, ¿sí? Entonces yo tengo que, acá, ¿sí? Lo que estoy haciendo es
que x sea igual a z cuadrado, el z sea z, y el y sea cualquiera. Entonces, la ecuación paramétrica, ¿sí?, del cilindro parabólico es, en este caso, en el cilindro parabólico acostado, sería, si x da igual a z cuadrado, entonces me quedaría z cuadrado, el y puede tomar cualquier valor, y el z era z, ¿sí? Entonces me queda todo en función de z cuadrado, me queda en función de z y de y, perdón, ¿sí? Bien. Muy bien. Entonces, vamos a ver otro, el paraboloide elíptico, ¿sí? El paraboloide elíptico, que es la silla de montar, ¿sí? Y entonces fíjense acá que mi z me va a depender de dos variables, x e y, ¿sí? Entonces ya tengo que mi z es función de x e y, y en este caso puedo poner como variable de parametrización x e y, ¿sí? Entonces, la parametrización en este caso va a ser, la primera coordenada va a ser x, la segunda coordenada, cualquier punto de la silla de montar va a ser la primera coordenada x, la segunda coordenada y la tercera coordenada va a ser x al cuadrado menos y al cuadrado, ¿sí? Entonces, está todo en función, ¿sí?, de dos variables. Y esa es la parametrización del paraboloide, ¿sí?, circular. No, paraboloide hiperbólico, ¿sí? El paraboloide circular tiene la misma idea, ¿sí? Acá, de vuelta, cuando tengo que una variable en función de las otras dos, ya está, ¿sí? Escribo a la parametrización haciendo variar esas dos variables, y la que es función de esas dos, la pongo como función de esas dos, entonces me queda todo en función de dos variables, ¿sí? Entonces de acá, ¿sí?, los puntos van a ser x, y la tercera coordenada en este caso va a ser x al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Y la parametrización es esa que tenemos ahí, ¿sí? Que también lo podemos llevar a coordenadas, si yo lo llevaría a coordenadas polares o a coordenadas cilíndricas, ¿sí? Perdón, a coordenadas cilíndricas, también lo puedo parametrizar, ¿sí? Ahí lo que sería constante, no, ahí, por ejemplo, tendría que el R va a depender de acá, me quedaría, el Z va a ser R al cuadrado, ¿sí? Y entonces acá me queda R coseno de tita, R seno de tita, y acá R al cuadrado, ¿sí? Entonces todo me queda en función de esas dos variables. ¿Sí? El cono, ¿sí?, el cono es también, ¿sí?, lo puedo llevar a ese tipo de parametrizaciones con coordenadas polares o coordenadas cilíndricas, y en ese caso, ¿sí?, si lo llevo a coordenadas cilíndricas, ¿sí?, porque esto se parece más a un cilindro, ¿sí? Entonces, si yo lo llevo a coordenadas cilíndricas, yo tendría que, ¿sí?, de acá, tendría que el Z es igual a Z es igual a R, ¿sí? A ver, preguntó alguien algo, no puedo ver el chat. A ver, vamos a ver. Sí, Aure, dice, Janina pregunta, ¿cómo se determina cuando puedo dejar expresado en función de un solo parámetro y cuando se permiten dos? Bueno, esa ley, o sea, vos lo tenés que tener en claro, ¿sí?, qué es lo que querés describir, ¿sí?
Si vos querés describir una curva, entonces tiene que estar todo en función de un solo parámetro. ¿Sí? Ahora, si vos querés describir una superficie, tiene que estar en función de dos parámetros. ¿Sí? ¿Se entiende? Y si vos querés describir un volumen, tiene que estar descrito por tres parámetros. Variar tres parámetros. ¿Sí? Sí, dice que entiende. Perfecto. Bien. Muy bien. Entonces, ¿sí? Si tenemos así, tenemos que, ¿sí? Si yo lo llevaría a cilíndricas, ¿sí? Esto me quedaría, ¿sí? Fíjense, si yo lo veo acá, me quedaría que mi r al cuadrado es igual a z al cuadrado, ¿sí? Entonces acá estaría diciendo que R es igual a Z, si quisiera, ¿sí? Bien, entonces de acá nos quedaría, ¿sí? La parametrización del cono nos quedaría Z coseno de t, Z seno de t y Z, ¿sí? O sea, nos queda en función de Z y de t, ¿sí? Que acá, ¿sí? Hay que tener cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que el R es positivo, ¿sí? Entonces, si pongo al R en función de Z, tendría que tomar que Z tiene que ser mayor que 0. Entonces, estaría describiendo la parte de arriba del cono, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con eso de qué es lo que se elige, ¿sí? Entonces, yo ahí tomaría, en vez de esta parametrización, tomaría que Z es igual a R, ¿sí? O sea, Z es igual a más menos R, ¿sí? O es el módulo de, más menos R, ¿sí? Entonces, yo tendría R coseno de T, R seno de T y más menos R, según lo que yo quiero describir, ahí tendría las dos salidas del cono. Si yo quisiera la parte de arriba del cono, bueno, yo ahí sí puedo poner que R es igual a Z y reemplazar en vez de Z, reemplazar el R por el Z y decir que Z tiene que ser mayor que Z. ¿Sí? Bien. Y por último, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Una superficie que ustedes no la han visto, ¿sí? Pero, es muy usada, ¿sí? Que es la superficie que se llama toro. El toro es esto que tenemos acá, que tiene esta ecuación. ¿Quién le habrá puesto toro, no? ¿Sí? ¿Quién le habrá puesto todo? ¿No? ¿Sí? Pero fíjense, es como un salvavidas, ¿sí? Claro, O si lo quieren ver comestible, es una dona, una dona. ¿sí? Una dona de los Simpsons. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo parametrizamos esto, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Sí? Yo acá, el Z, el R fijo, ¿sí? El R es un valor fijo, ¿sí? El Z, ¿sí? No es función de dos variables, ¿sí? Fíjense que me queda Z al cuadrado, entonces Z puede ser positivo o negativo, ¿sí? Puede ser la raíz positiva de todo eso o la raíz negativa de todo eso. Entonces, si yo despejo el Z, me va a describir la sección de abajo del toro o la sección de arriba del toro, ¿sí? Bien. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo se parametriza esto, ¿sí? Si nosotros vemos al toro, ¿sí? ¿Sí? Lo que estamos haciendo acá, ¿sí? Si yo
planteo, fíjense que esto es una circunferencia, ¿sí?, de radio R centrada en, o la puedo ver acá, centrada en A, ¿sí?, en X igual a A o en Y igual a A, ¿sí? Si tomamos que está centrada en, ¿sí?, entonces vamos a ver cómo podemos hacer esto, ¿sí? Si nosotros describimos esta curva, por ejemplo, o esta que tenemos acá, ¿sí?, si describimos esto, si ustedes se fijan, cuando vimos acá arriba, cuando vimos la parametrización de una circunferencia corrida, ¿sí?, ¿cómo era la parametrización de una circunferencia corrida? Me fui, creo, más arriba. Acá. Bueno, ¿dónde estaba la parametrización de una circunferencia corrida? Bueno, tenemos de una elipse corrida, más que nada, perdón. Acá, de una elipse corrida, ¿sí?, la parametrización era, ¿sí?, las coordenadas del punto donde me movía, ¿sí?, más coseno de t, seno de t, ¿sí? Fíjense que acá me movía al 2 menos 3, ¿sí? 2 menos 3. Entonces, acá fíjense, vamos a lo último. ¿Sí? Acá la parametrización, si yo me corro, ¿sí?, va a ser, acá me corrí a lugares, entonces va a ser, o acá me corrí a lugares, entonces va a ser A coseno de t, ¿sí? Y el I también va a ser, ¿sí? Si yo muevo el I, no me moví nada, ¿sí? Si yo lo miro acá, el I no me moví nada, ¿sí? Solamente me moví, perdón, en el Z no me moví nada, ¿sí? En el Z no me moví nada, porque estoy acá en el plano XZ, ¿sí? Entonces, no me moví nada con respecto al Z, pero sí me moví con respecto al X. Entonces, la coordenada X va a ser A, R coseno, ¿sí? A, R coseno, ¿sí? Y la coordenada Z, en este caso, va a ser seno de U, seno de U, R seno de U, ¿sí? R seno de U, ¿sí? Entonces, vamos a fijarnos. Esto es la parametrización de esta curva. Vamos a mirar solamente esta curva que tenemos acá, en el plano XZ. La parametrización de esta curva, entonces, como vimos anterior, va a ser A R coseno de U, ¿sí? Y R seno de U, el Z, ¿sí? Pero bien, todo esto lo vamos a hacer girar, ¿sí?, en el plano, ¿sí?, alrededor del plano, alrededor del eje Z, ¿sí? Entonces, todo punto, ¿sí?, va a ser, acá vamos a poder obtener cuáles son, de acá podemos obtener el phi, el rho, digamos, perdón, el rho, ¿sí?, que en este caso va a ser A R coseno de, ay, perdón, perdón, me confundí, mil disculpas. Bien, entonces yo parametricé, vamos de vuelta, mil disculpas. Parametricé la curva, ¿sí? Esta, que es una circunferencia, circunferencia de radio R, que va a ser A R coseno de U,
y R seno de U el Z, ¿sí? Entonces esta la voy a hacer girar alrededor del eje Z, ¿sí? Entonces, la altura siempre va a estar dado por R seno de U, ¿sí? R seno de U, R seno de U, en cada punto de la altura va a ser R seno de U. La coordenada, entonces, X, ¿sí? Voy a ver cuánto va a depender de dónde esté girado esto, ¿sí? Entonces ahí me va a aparecer el coseno de un B, ¿sí? Donde el coseno de B, ¿sí? Describe la trayectoria esta, ¿sí? ¿Se entiende? Y el I, ¿sí? En este caso, va a ser ese X multiplicado por el seno de B, ¿sí? ¿Sí? Y entonces ahí obtenemos la parametrización del toro, ¿sí? Que es una superficie que también se usa, pero no la vamos a ver en este curso, ¿sí? Pero para que lo vean, ¿sí? Que muchas veces uno se tiene que romper la cabeza tratando de describir una superficie, ¿sí? Uno tiene que romperse, por ahí, romperse, o sea, pensar cuál es la variable que me va a describir un cambio y cuál es la variable que puede estar en función de otras, ¿sí? O de otra o de otras, ¿sí? Entonces, eso es el truco de una parametrización, ¿sí? Nosotros en el curso vamos a tener cosas sencillas, ¿sí? De, por ejemplo, un cono, ¿sí? O una curva dentro del cono, ¿sí? Un paraboloide, una esfera, un cilindro, ¿sí? Y en cuanto a curvas, por lo general vamos a tener parábolas en el espacio, ¿sí? Circunferencias, elipses en el espacio, rectas en el espacio, ¿sí? Y esas ya más o menos la podemos manipular fácilmente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea de una parametrización? ¿Sí? Sí. Primero, definir si tengo que hacer una curva o una superficie o un volumen. Si es una curva, tiene que estar todo en función de una sola variable. Si es una superficie, tiene que estar en función de dos variables, ¿sí? Y si es un volumen, tiene que estar en función de tres variables, ¿sí? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Sí? Yo le estoy diciendo que, repito, que una curva está en función de una sola variable, que una superficie está en función de dos variables y un volumen está en función de tres variables. Puede ser que en la función misma, ¿sí? Me aparezcan constantes, y no me aparezcan, ¿sí? No me aparezcan una de las variables. Por ejemplo, en una superficie, por ejemplo, si yo quiero, qué sé yo, describir una, no sé, eh, una, una superficie que el, el Z sea constante y el Y sea constante, me va a quedar que todo está en función del X. Y ahí, en ese caso, eso me va a traducir a hacer una curva, ¿sí? Entonces, por ahí muchas veces ustedes van a plantear así y les va a quedar todo en función de una sola variable. Puede pasar, ¿sí? Entonces, una puede ser que todo que se lleve a, por ejemplo, una curva, ¿sí? O ustedes describen un volumen y todo le queda en función de dos variables, y en vez de ser un volumen va a ser una superficie, ¿sí? Entonces, todas esas cosas se van viendo con la práctica y resolviendo ejercicios, ¿sí? No sé si se entendió, ¿tienen dudas?
Ah, y tengo más dudas. Tenés una pregunta más. Sí. Cuando quiero sacar el volumen de un sólido, ¿sí? Bien. Sí, el archivo lo vamos a subir por YouTube. Cuando queremos sacar el volumen de un sólido con una integral, no. Una integral de línea no se saca volumen, ¿sí? Una integral de línea, ¿sí? Es la aplicación de una función a lo largo del camino, ¿sí? A lo largo de un camino que es una curva, ¿sí? Es la aplicación total de la función a lo largo de toda la curva, ¿sí? Eso es una integral de línea. Y una integral doble se puede usar para sacar un volumen, ¿sí? Si yo tomo como que la f es el techo, ¿sí? Pero si la f es otra cosa, no necesariamente va a ser un volumen, ¿sí? Para sacar por ejemplo, puedo usar una integral doble para sacar un volumen si supongo que la f que estoy integrando, que es de dos variables, ¿sí? Es el techo de ese volumen, ¿sí? Y si no, utilizaría la integral triple, ¿sí? De la función 1, ¿sí? Si yo integro la función 1, por ejemplo, si yo integro la función 1 en integrales triples, estoy sacando el volumen del dominio sobre el cual estoy integrando, ¿sí? Porque estoy integrando en un dominio de R3 de un volumen, ¿sí? Entonces estoy sacando el volumen de ese dominio. Si yo estoy integrando la función 1 en una integral doble, estoy viendo cuál es, ¿sí?, el área del dominio de abajo, ¿sí? El dominio donde yo estoy integrando, que es por ejemplo, una superficie plana, ¿sí? Si estoy integrando la integral simple, ¿sí? Estoy calculando el tamaño, si integro una integral simple, integro la función 1, estoy calculando el tamaño de intervalo. Si integro la función 1 en, en una integral de línea, estoy calculando, ¿sí? Estoy calculando cuánto es el ancho o el largo de mi curva en el espacio, ¿sí? ¿Se entiende? Lo puedo enviar al grupo de WhatsApp, sí, también, el apunte. Bien. Camila, vos que preguntaste, ¿entendiste? Sí, se Bueno, entendió, dice Camila. Bueno, bien. Tienen muchísimos ejemplos con este apunte que hizo Aure. Así que con eso lo pueden mirar, releer tranquilos y bueno, cualquier cosa también pueden preguntar del apunte. Si tienen alguna duda después, están haciendo la guía y quieren ver cómo parametrizar, leen el apunte, no entienden el apunte, pueden preguntar del apunte también. La idea es que esto complemente y bueno, si no se entiende tampoco algo de acá, nos chiquen. Así que dejamos un minutillo más para ver si tienen alguna otra duda más. Huguito avisó que venía en un momento, así que estamos nosotros. Si tienen alguna cosa, pregúntenos por acá. Y si no, bueno, ya damos por finalizada y nos vamos a dormir.
¡Ey! No, no, tan Temprano. temprano no. No, no Es se temprano, haga, es temprano. no se haga el hijo choto. Che, qué bien River, Aure, ¿eh? No tiene nada Sí, que ver con la clase, pero qué sí, gusto sí. que da ver para River. Juega Defensa y Justicia, dice Bruno. Vamos a hinchar por el halcón de Varela. Sí, no, 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 jueves a esta hora es momento de cerveza, Aure, no, no. Sí, Y sí. algún partidito de Copa Libertadores. Ah, Nosotros seguimos hablando pavadas, dándoles tiempo a ustedes que nos pregunten algo. Si no, bueno, sí, si no cortamos, si no, cortamos. si tienen, 19.55, claro. 19.55, si no tienen pregunta, cortamos. Así que tenemos un minuto, les dejamos un minuto y medio, dos más para que piensen algo. Y si no, bueno. No, eso, aprovechen y pregúntenos, ¿sí? Si no entienden, vuelvan a preguntar, no tengan miedo, ¿sí? Pregunten. Pregunten, que no, sí, eso es la idea de estar nosotros y nosotros ya sabemos cómo manejarlo y podemos darle diferentes puntos de vista para que se entienda, ¿sí? Y somos tres que tenemos, que por ahí tocamos diferentes puntos y sabemos cómo plantearlo de una forma o de otra, ¿sí? Exactamente. Bueno, Cuando quiero pasar de coordenadas cartesianas a cilíndricas o esféricas. Bien, de ahí, ¿sí? Vos tratá de ver, ¿sí? Cómo pasar de coordenadas cilíndricas y esféricas. Claro, los límites, sí, sí. Vos, cuando ves los límites, generalmente vas a ver, por ejemplo, si vos, por ejemplo, en coordenadas cilíndricas, vos tenés que hacer la proyección, por ejemplo, en el plano XY. ¿Sí? Y en el plano XY vas a ver primero, ¿sí? Cómo, de dónde hasta dónde varía R, ¿sí? O sea, hasta dónde llegaría R, ¿sí? Y cómo varía tita, ¿sí? O viendo también las intersecciones, porque generalmente cómo tenemos cómo nos dan la superficie, nos dan intersección de una superficie con otra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el radio máximo se da, ¿cuándo se da? Cuando justamente está en la intersección, ¿sí? De las dos superficies. Si haces la intersección de las dos superficies, ¿sí? Primero llévala, por ejemplo, a coordenadas cilíndricas, las dos superficies, llévala a coordenadas cilíndricas. Y esa, hacer la intersección con las dos, hacer la intersección, ¿sí? Entre las dos superficies, ¿sí? Llevar la ecuación a coordenada cilíndrica. Por ejemplo, tenés z igual a x al cuadrado más y cuadrado. Entonces te quedaría que z es igual a r cuadrado, ¿sí? Y por otro lado, tenés que x cuadrado más y cuadrado es igual a 2, que es un cilindro de radio 2. ¿Sí? Si yo hago la intersección con eso, ¿sí? Tendría que z es igual a r cuadrado y tendría que r es igual a 2. ¿Sí? Entonces de ahí, por ejemplo, tendría que z es igual a 4. ¿Sí? Entonces, si z es igual a 4, me fijo en la ecuación original y me queda una circunferencia, ¿sí? De radio 2, ¿sí? Porque tendría que
4 es igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Entonces ahí tengo una circunferencia de radio 2. Entonces ya tengo que mi tita va a ir desde 0 a 2pi y mi r va a ir de 0 a 2. ¿Sí? Entonces hay que ir trabajando con las intersecciones, mirando dónde se dan los máximos de las variables, ¿sí? Que están en juego ahí. Los máximos, por ejemplo, en este caso, los máximos de z, los máximos de r y los máximos de tita, en el caso de coordenadas cilíndricas, ¿sí? Y en coordenadas esféricas, los máximos de ρ, ¿sí? Y desde dónde hasta dónde, los máximos de ρ y desde dónde hasta dónde varía tita y phi, ¿sí? Y generalmente en cilíndrica va a ser así, el máximo de r y desde dónde hasta dónde varía tita y z, ¿sí? O si z se puede poner en función de r, o si z o r se puede poner en función de z, ¿sí? ¿Se entienden? ¿O te hice un lío, Romina? Bueno. Sí, o sea, en resumen, en cilíndricas hay que fijarse si R se puede poner en función de Z o Z en función de R, ¿sí? Por lo general, ¿eh? Por lo general. Si R se pone en función de Z o Z en función de R, y después ver desde dónde hasta dónde varía tita, ¿sí? Y después en coordenadas esféricas, si ρ se pueden poner en función de tita y phi, ¿sí? O de tita solo, o de phi solo, y después de dónde hasta dónde varía tita y de dónde hasta dónde varía phi. Ah, bien. No, por favor. Bueno, buenísimo. Muy bien. ¿Más dudas? También de a Bueno, poco vamos a ir subiendo las distintas plataformas, por eso está bueno que estén atentos y los enganchamos por WhatsApp, con las tutorías, los martes cuando nos preguntan, pero también ahora capaz por Instagram vamos a ir subiendo algunas respuestas, algunos ejercicios. A ver, la idea es que por lo menos si están dando vueltas en algunas siempre tengan algunas motivaciones de la materia, no necesariamente si se pierden alguna explicación, alguna cosa siempre va a aparecer en otro lado de todo. Bueno, no es que todo sea, es todo un complemento que vamos a ir añadiendo. Entonces van a ir apareciendo algunas respuestas ya que han hecho para los ejercicios, algunas resoluciones también, que algunos ejercicios son más complicados. Sí, también estamos, es más o menos la idea ahora porque ya están avanzando un poco más. Eh, Cualquier cosa vayan, bueno, más o menos sabemos cuáles son las difíciles también, ¿no? Pero vayan consultándonos, por ejemplo, en los martes de práctica y claro. ahí vamos viendo, porque bueno, hay muchos para subir y para armar uno medianamente o dejarlo escrito en una hoja, pasarlo medianamente limpio, nos lleva un poquito de tiempo, entonces de última en los martes también vayan diciendo, o sea, el 17, por ejemplo, no entendí nada. Bueno, Claro, nosotros exacto. nos vamos comunicando y Ujú. los vamos subiendo. Claro, y por ejemplo, Tomás, si estás perdido, consultanos, ¿sí? Consultanos. Fíjense, miren, yo por ejemplo, en los últimos martes me han preguntado 3 personas nada más.
Y fíjense cuántos somos 18. ¿Sí? No están, Sí. pregunten. Si Cuando están perdidos, Ahora pregúntele que quiere más gente. sí, yo no tengo problema. Bien, Hugo, bien ahí. Todos pregúntenle a Aure. Todos a Aure. No, en general los tres estamos teniendo poco caudal de gente. Sí. En comparación, bueno, claramente no esperamos lo mismo al principio del año, ¿no? Pero porque había mucha más gente que ahora ya no está cursando. Pero en las teorías y todo son un poco más. Así que consúltennos y nosotros vamos a intentar, en la medida de lo posible, es decir, digitalizar todas estas cosas no es fácil y lleva mucho tiempo. Y bueno, ustedes ya sabrán que están cursando con otras materias y todo lleva mucho más de tiempo, entonces nos estamos ajustando un poco a la nueva normalidad. Mientras vayamos pudiendo, vamos a ir haciendo cosas. David me dijo que tenía bastantes consultas, así que el sábado va a ser una clase especial. Me dijo que le van a poner ahí. Hay algunos chicos que dijeron que va a tener una clase el sábado. Y que Buenísimo. aprovechen a él, así que todos estamos parados. Sí, aprovechenlo también a David, que también nos da otra fecha más, otro horario más, para los que no se les complica. De la guía Integrales 2. Y bueno, Nico, vamos a ir subiendo el martes, voy a ir haciendo como hice el otro día, de un ejercicio que me preguntaron y que lo desarrollé un poco, lo vamos a ir subiendo. Romy dice el examen, yo estoy viendo qué modalidad tomar y estoy mirando los ejercicios, así que le vamos a avisar por lo menos con una semana de anticipación mínimo. Sigan haciendo las cosas porque va a venir, tenemos que ponernos de acuerdo en algunas cosas, ¿no? No es tan fácil, no es como decir tomamos examen y ir a la facu, darles un hoja y que lo hagan. Tenemos que Ya sabe, algo ya estamos de acuerdo, sabemos quién corrige. Sí, corrige, eso ya sabemos. La máquina correctora ya lo tenemos. Sí, por suerte tenemos a Aure, que es como la pistola malgatillo más rápida del oeste. Voy poniendo la bandeja de entrada con todos los parciales que le van entrando por un lado y salen corregidos por el otro, ¿viste? Así. Es una cosa de loco. En ese sentido eso ya lo tenemos. Pero bueno, en síntesis eso. Sí, aprovechen de consultar y no se queden con dudas, son por más triviales que piensen que sean, por más fáciles que piensen ustedes que sean, o bobas, como dicen, no, esto no voy a preguntar, consúltenlas igual porque después nosotros se los tomamos igual y después la lapicera roja de Aure sale fuego, ¿sí? Saca fuego. Y tengan en cuenta eso, que yo me fijo en lo que preguntan. Si no, pregúntenle a Hugo y a Agu, que yo me fijo en qué preguntan y me fijo si se entiende. ¿Sí? En los parciales o en los finales suelo preguntar cosas que ustedes han preguntado en la práctica y tienen que, o sea, es como una ayuda, decir, bueno, si entendieron, la tienen que sacar así. Y si no la entendieron, es porque, vamos, tienen que prestar atención o tienen que animarse a preguntar, ¿sí? Yo suelo hacer esas cosas, ¿sí? Sí. Ojo con el Aure. Exacto, hay que estar atento. Bueno, listo. ¿Nos fuimos? Más tarde que lo que tenemos que estar. Ya es tarde, son las 8:10. Ya está. Uno juega arriba. Ayer jugó, paliza. El Liverpool parecido. El primer gol fue genial. Bueno chicos, buen fin de. Nos vemos. Nos vemos la semana que viene. Chau, Y chau. calculo que sí, que va a subir el link. Va a subir ahí después. Me gusta cómo van desapareciendo rápido, ¿viste? Ta. La clase. Chau, chicos. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Adiós.